Deuteronomio 1-3. Traducción en lenguaje actual. Discurso de Moisés. Moisés habló con los israelitas cuando ellos se encontraban en Cades Barnea, pueblo moabita que estaba en el desierto de Arabá, frente a Suf. Cerca de allí estaban los pueblos de Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. Para llegar a Cades Barnea había que caminar 11 días desde el monte Horeb, siguiendo el camino del monte Seir. Moisés les habló 40 años después de que salieron de Egipto. Era el día primero del mes de Sebat de ese año, cuando Moisés comunicó a los israelitas todas las leyes que Dios le había ordenado darles. En el camino, Moisés había derrotado a varios reyes. En Hesbón derrotó a Sión, rey de los amorreos, y en Astarot, que está en la región de Edrei, derrotó a Ag, rey de Basán. Moisés dirigió a los israelitas estas palabras mientras estaban al este del río Jordán. Cuando estábamos en el monte Horeb, nuestro Dios nos dijo lo siguiente: ustedes ya han pasado demasiado tiempo en este monte, así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas, que es donde viven los amorreos, y hacia las regiones de alrededor. Vayan al Arabá, a las montañas, a los valles y al desierto del sur, la costa, el territorio cananeo y el Líbano, hasta llegar al gran río Eufrates. Vayan y conquisten ese territorio, pues yo les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que se lo daría. También les prometí que se lo daría a ustedes, pues son sus descendientes. Los jefes de Israel. Moisés siguió diciendo: para ese tiempo, Dios les había dado a ustedes tantos descendientes que llegaron a ser un pueblo muy grande. Yo mismo le pedí a Dios que los bendijera y los hiciera 1000 veces más grandes de lo que ya eran. Entonces me di cuenta de que yo solo no podría encargarme de todos los problemas de ustedes. Por eso les aconsejé elegir de entre todas las tribus a hombres sabios, inteligentes y con experiencia, para que los pusieran como jefes del pueblo y así me ayudaran. Ustedes estuvieron de acuerdo con esta idea. Por eso elegí a los hombres más sabios y de mayor experiencia, y los puse como jefes de ustedes. Unos tenían autoridad sobre 1000 hombres, otros sobre 100, otros sobre 50, y otros sobre 10. Hubo otros a quienes puse como jefes de toda una tribu. En ese momento les dije a ustedes todo lo que debían hacer. A los jueces les dije que fueran justos con todos por igual, sin importar que fueran pobres o ricos, israelitas o extranjeros, y sin tener miedo de nada ni de nadie, pues Dios respaldaría sus decisiones. También les dije que cuando algún caso les fuera muy difícil, me lo pasaran a mí, para que yo lo juzgara. Los 12 espías. Luego de eso nuestro Dios nos ordenó partir del monte Horeb y trasladarnos a los montes donde vivían los amorreos. Con mucho miedo, atravesamos el gran desierto y llegamos a Cades Barnea. Allí les dije que nuestro Dios nos había dado la región montañosa de los amorreos. También los animé a conquistar ese territorio, tal y como Dios lo había ordenado. Pero ustedes me pidieron que primero enviara espías, para que vieran cómo era el territorio, cuál era el mejor camino a seguir, y qué ciudades nos íbamos a encontrar. Yo estuve de acuerdo, y elegí a 2 espías, uno por cada tribu. Ellos fueron a explorar las montañas, y llegaron al valle de Escol. Allí tomaron algunos de los frutos de esa región, y nos informaron que el territorio que nuestro Dios nos iba a dar era de lo mejor. Sin embargo, ustedes desobedecieron las órdenes de Dios y no quisieron ir. Al contrario, regresaron a sus casas y se quejaron de Dios. Pensaron que Dios no los quería, y que los había sacado de Egipto solo para que los amorreos los destruyeran. Cuando supieron que en ese territorio vivía gente muy fuerte y de gran estatura, y que sus ciudades estaban rodeadas de grandes murallas, les dio mucho miedo. Y más se desanimaron cuando supieron que allí vivían también los descendientes del gigante Anac. Yo recuerdo que les dije: cálmense, no tengan miedo. Nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Él nos ha traído hasta aquí, como si nos llevara en brazos, y hasta ahora nada nos ha pasado. Ha sido un padre para nosotros. A pesar de eso, ustedes no han querido confiar en Él, aun cuando Él ya se ha adelantado a elegir el lugar que va a darles. Para llevarlos allá, ha venido guiándolos, de noche los ha alumbrado con fuego, y de día los ha protegido con una nube. Dios castiga a Israel. Cuando Dios escuchó sus quejas, se enojó, pues ustedes son gente muy mala.
Por eso juró que no disfrutarían de la tierra que había prometido a sus antepasados. Y como Caleb fue el único obediente, Dios dijo que él sería el único que disfrutaría de ella. Por eso también sus descendientes recibirían toda la tierra que tocaran con la planta de sus pies. Por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás a esta tierra. Será Josué quien guiará al pueblo y les entregará la tierra a los israelitas. Él es tu ayudante, así que anímalo. Dios también me dijo, los israelitas pensaron que el enemigo les quitaría a sus niños y a sus esposas. Sin embargo, serán sus hijos los que entrarán a la tierra y se harán dueños de ella, aun cuando ahora son apenas unos niños. Diles eso a los israelitas, y diles además que regresen al desierto, por el camino que lleva al mar de los juncos. Yo les comuniqué todo esto, y ustedes reconocieron que habían pecado contra Dios. Entonces decidieron salir a conquistar la tierra, tal como Dios les había ordenado. Tomaron sus armas, confiados en que les sería fácil subir las montañas, pero Dios me pidió advertirles que serían derrotados, pues Él no les daría la victoria. Sin embargo, ustedes se sintieron muy valientes y no hicieron caso de la orden de Dios. Subieron a las montañas para pelear contra los amorreos, pero ellos les hicieron frente y los derrotaron. Como si fueran avispas, los persiguieron por todo Seir y hasta Hormá. Luego, al regresar, ustedes lloraron y se quejaron ante Dios, pero Él no les hizo caso, y ustedes tuvieron que quedarse a vivir en Cades por mucho tiempo más. Esmeo en el desierto. Después de eso, Dios me mandó que los llevara al desierto por el camino que va al mar de los juncos. Pasamos largo tiempo viajando alrededor de las montañas de Seir, pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí demasiado tiempo, y nos ordenó ir hacia el norte. Antes nos advirtió que, al pasar por la región de Seir, no atacáramos a los descendientes de Esaú, pues esa región les pertenece. Allí habían vivido los horeos, pero los descendientes de Esaú los destruyeron y se quedaron con su tierra. Por eso Dios dijo que no nos daría ni un pedazo de ese territorio. Y aunque ellos nos tenían miedo, nos ordenó no hacerles daño, pues después de todo eran nuestros parientes. Solo debíamos comprarles la comida y el agua que necesitáramos. Yo les hice recordar que Dios los había bendecido en todo lo que ustedes habían hecho durante esos 40 años. En verdad, Dios los ha protegido y cuidado en todo el viaje por el desierto, y nada les ha faltado. Luego nos alejamos por el camino del Arabá, que comienza en Elat y Ezión-Geber, y pasamos por Seir. De allí nos desviamos por el camino del desierto que lleva a Moab. Fue entonces cuando Dios nos ordenó no atacar a los moabitas, que son descendientes de Lot. Nos dijo, además, que tampoco nos daría ni un pedazo de la región de Ar, pues ese territorio les pertenece. Antes, ese territorio era de los semitas, que eran un pueblo muy grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas. La mayoría de la gente los conocía con el nombre de refaitas, pero los moabitas fueron los primeros en llamarlos semitas. Dios nos ordenó seguir adelante y cruzar el arroyo Sered. Desde el día en que salimos de Cades Barnea hasta el día en que cruzamos ese arroyo habían pasado 38 años. Para entonces ya habían muerto todos los israelitas que al salir de allá tenían 18 años. Dios había jurado que usaría todo su poder para acabar con ellos. Fue entonces cuando Dios ordenó que cruzáramos la frontera de Moab y fuéramos a la ciudad de Ar. Pero antes nos dio instrucciones de no atacar a los amonitas, pues son también descendientes de Lot. De ese territorio no recibiríamos ni un pedazo, pues Dios ya se lo había dado a ellos. Los refaitas, a quienes los amonitas conocían con el nombre de samsumitas, habían vivido allí antes. Por eso la región era considerada territorio refaíta. Los samsumitas eran un pueblo grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas. Dios acabó con ellos por medio de los amonitas, que se quedaron para siempre con su territorio. Lo mismo habían hecho los descendientes de Esaú en la región de Seir. También los filisteos, que habían venido de Creta, mataron a los heveos de las aldeas cercanas a Gaza, y se quedaron con el país. Después Dios nos ordenó seguir adelante, cruzar el río Arnón, y entrar en guerra con Sión, el rey de Hesbón. Antes nos prometió que dominaríamos el país y nos quedaríamos con ese territorio. También nos prometió que, a partir de entonces, todos los pueblos de la región nos tendrían miedo. Con solo oír hablar de nosotros se llenarían de espanto y angustia. La derrota de Sión.
Cuando estábamos en Cademot, le envía un mensaje amistoso a Sión, rey de Hesbón, en el que le pedía que nos dejara pasar por su territorio. Pasaríamos solamente por el camino principal y cruzaríamos el río Jordán, hasta llegar al territorio que nuestro Dios nos iba a dar. Le ofrecí pagarle por los alimentos y el agua que tomáramos, y le hice saber que los descendientes de Esaú y los moabitas nos habían permitido pasar por Ar y Seir. Pero el rey Sión no nos dejó pasar, pues nuestro Dios hizo que se negara. Dios me dijo entonces que a partir de ese momento dominaríamos a Sión, y que de inmediato debíamos entrar en su territorio y conquistarlo. Sión salió con su ejército para luchar contra nosotros en Jaz, pero Dios nos dio la victoria. Conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo, acabamos con todos sus habitantes, y solo nos quedamos con el ganado y los objetos de valor. Ninguna de sus ciudades resistió nuestro ataque, a todas ellas las destruimos, comenzando por la ciudad de Aroer, que está en ambos lados del río Arnón, y terminando por la ciudad de Galaad. Hasta la fecha seguimos dominándolos. Los únicos territorios que no atacamos fueron el de los amonitas, que está en la región del río Jaboc, el de las ciudades de la montaña, y todos los que Dios nos ordenó no atacar. La derrota de Ag. Después de esto, nos dirigimos a Basán, pero tomamos otro camino. Cuando llegamos a Edrei, Ag, que era rey de Basán, salió con su ejército para atacarnos. Dios me dijo que no le tuviéramos miedo, pues él nos daría la victoria. Atacamos a Ag, y Dios nos permitió vencerlo. De su ejército no dejamos a nadie con vida. En la región de Argob destruimos las 60 ciudades de su reino. Todas ellas estaban bien protegidas con muros muy altos y con portones cerrados con barras de hierro. También destruimos los pueblos menos protegidos, y nos quedamos con sus animales y objetos de valor. Así fue como en esos días nos apoderamos de los territorios de los 2 reyes amorreos, los cuales reinaban al este del río Jordán, desde el río Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios conocían este monte con el nombre de monte Sidión, pero los amorreos lo llamaban Senir. Nos apoderamos de todas las ciudades de Ag que estaban en la meseta, y de todo Galaad y Basán, hasta Salca y Edrei. Ag era el único rey de los refaítas que aún vivía. Dormía en una cama de hierro que medía 4 metros de largo y 2 de ancho. Esta cama podía verse en la ciudad amonita de Rabá. Las tribus al este del río Jordán. De todo ese territorio que conquistamos, entregué a las tribus de Rubén y de Gad la región que comienza cerca del río Arnón, con todas sus ciudades. Esta región comienza en Aroer, y llega a la mitad de la región montañosa de Galaad. A la media tribu de Manasés le di el resto de la región de Galaad y toda la región de Argob, más la región de Basán, que antes fue del rey Ag. Esa región era considerada territorio refaíta. Fue precisamente Jair, descendiente de Manasés, quien conquistó la región de Argob, hasta la frontera con Gesur y Maacá. Jair le cambió el nombre a Basán, y le puso Abot Jair, que es el nombre que hasta ahora tiene. A Maquir le tocó la región de Galaad. A las tribus de Rubén y de Gad les tocó la región que está entre Galaad y el río Arnón, hasta llegar a la mitad del valle y el río Jaboc. Sus vecinos fueron los amonitas. También les entregué la región del Arabá, que está en la parte este del monte Pisgá. Ese territorio tiene como límite el río Jordán, y va del lago Kineret hasta el mar Muerto. En esa ocasión les ordené a todos los soldados tomar sus armas. Debían marchar al frente de las tribus que aún no tenían su propio territorio, pues Dios les daría uno. A las mujeres y a los niños les pedí que se quedaran en las ciudades que ya les había dado, junto con el ganado que tenían, pues era mucho. Ninguno de los hombres debía volver hasta que el resto de las tribus tuviera su territorio. Así también ellas podrían vivir con tranquilidad en el territorio que Dios les daría al otro lado del río Jordán. A Josué le dije que no tuviera miedo, pues había sido testigo de cómo Dios venció a aquellos 2 reyes. También le dije que Dios lo haría vencer a todos los reinos por los que tuviera que pasar, porque Dios mismo pelearía por los israelitas. Dios no permite a Moisés entrar a Canaán. Entonces le rogué a Dios: he visto tu grandeza y tu poder. Ni en el cielo ni en la tierra hay otro Dios como tú, que pueda hacer tantas maravillas. Permíteme cruzar el río Jordán. Déjame ver las hermosas montañas. Déjame contemplar el Líbano. Pero por culpa de ustedes Dios se enojó conmigo, y no me dejó cruzar el río. Al contrario,
me prohibió seguir insistiendo. Solo me permitió subir a lo alto del monte Pisgah, para ver desde allí todo ese territorio. Luego me pidió que instruyera y animara a Josué, porque él guiaría a Israel en la conquista de todo aquel territorio. Después de esto, nos quedamos en el valle de Bet Peor.